Bueno, pues lo están comprobando ustedes mismos. Estamos una jornada más aquí en nuestra alquería, en el cementerio municipal, donde, bueno, ya les hemos explicado por activa y por pasiva que aquí la verdad que tenemos, nunca mejor dicho, un nicho de información de tanta y tanta gente motreleña, pues que al final, pues dejan su historia o el final de su historia aquí, aunque nosotros intentamos lógicamente rescatarla. Entre ellos, pues muchísimos alcaldes que lógicamente, los alcaldes de Motril que han finalizado y que están aquí, ¿no? Nosotros estamos repasando tantas y tantas zonas de este cementerio. Recordamos que empezábamos por el patio 2, que bueno, recordábamos también que era el cementerio inaugural, ¿no? Vamos a decirlo así. El primer cementerio era simplemente el patio 2, luego se empezaron las siguientes ampliaciones. Y con don Manuel Domínguez, que vamos a seguir repasando, ¿no, Manolo? Estábamos en el patio 2, estábamos nos venimos en el patio 2, al 1. que era, decíamos que era el origen del cementerio, fue el patio 2. Exactamente. Y el patio 1 la ampliación, que se hace a finales del siglo XIX, pero ya existía el patio 2 desde la epidemia de cólera de los años 30, es decir, de 1833-34, que se hace el patio 2 para enterrar pues, a los muertos de cólera. Todavía en esa época se seguía utilizando, lógicamente, el cementerio del Carmen, hasta que cuando se termina este cementerio ya se cierra el cementerio del Carmen y empieza a usarse este como cementerio. Lógicamente parece que este primer cementerio debió ser muy pequeño porque tenía 4 marjales, los 4 marjales originales, es decir, de los 2.500 metros cuadrados, 2.000 metros cuadrados que tenía el cementerio. Por eso se le decía los 4 marjales, en plan medio de bromas en Motril. Pero es que curiosamente medía eso. Medía eso en la viña Cazorla, esto era una viña de la familia Jiménez Cazorla, y aquí se hizo ese cementerio y después se amplía con este que hoy conocemos como primer patio, pero en realidad fue el segundo patio. Y un poco pues se le quiere dar un poco de prestancia al cementerio. Estamos hablando del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, cuando los cementerios empiezan a tener cierto valor, no solo desde el punto de vista de su uso tradicional, sino también del valor, realce, ¿no? El realce, un valor estético al cementerio, y por eso se hace este segundo patio, en vez de tradicionalmente cuatro muros y enterramientos en el suelo, pues aquí se empieza a plantear ya pues los mausoleos, y se hace este patio incluso con una capilla que no debía tener, o si debió tener alguna capilla, debió ser una capilla prácticamente pequeñísima y tal, y ya se hace una capilla. Y este patio costó también su tiempo en hacerlo. Contábamos también que se hizo la obra con los presos condenados a trabajo forzado, que estaban en la carretera, construyendo la carretera de Motril Granada, y se hace con esos presos, y fue un proceso bastante largo. Además, como la ley permitía, en esos años permitía que se pudiera vender como acciones, de alguna manera, por anticipado, el tema de la construcción, se vendió así a las familias más importantes de Motril de aquella época, pues los nichos y los mausoleos, y con ese dinero es como se pudo construir para posteriori, es decir, primero recaudaron, primero hicieron la venta, y a posteriori construyeron el cementerio, porque seguramente el ayuntamiento no tendría dinero suficiente como para construir esto. Aún así, bueno, un cementerio sencillo. Sí, es muy sencillo, muy austero, es decir, estamos hablando de la época, estamos un poco en la época del romanticismo, los cementerios como lugares románticos, y bueno, pues de Motril tampoco se hizo con gran prestancia, pues seguramente tampoco habría demasiado dinero, no se puede comparar, por ejemplo, con cementerios de gran valor histórico, artístico, puede ser Granada, el cementerio de San José en Granada, y donde pues evidentemente la prestancia, la pomposidad, pero es un cementerio sencillo, está bien construido, no está mal construido, el diseño es muy simple, una planta rectangular, con nichos en las paredes, con 4 esquinas dedicadas en principio a osarios y a enterramientos de niños, aunque después alguna se modificó para capilla de los Díaz Moreu, de la familia Díaz Moreu, y osarios en las esquinas, y la parte central se divide en 4 partes que se dedica pues, a enterramiento en tierra mediante mausoleo.
El diseño es muy simple, ¿no? Muy austero, muy simple, más cuando casi todo se piensa en la construcción de 500 nichos, 500 y pico nichos que tiene este primer patio, 558 creo que era la cifra, que originar para dedicarlo fundamentalmente a entierros nichos, ¿no? Es decir, el espacio para mausoleo es muy pequeño. Es verdad que para mausoleo también se adaptó el segundo patio, el patio original, pero en términos generales se había pensado en este... Hay planos del cementerio, están los planos del cementerio, están los planos de la capilla, se conservan todas las obras, todos los planos de la obra en el archivo municipal, y se puede seguir un poco la historia del cementerio, pues basado en esa serie de documentos que tenemos. Y para nosotros también, pues es un yacimiento de información, claro, lugar de personalidad. Lugar de memoria. Es verdad que memoria, es prácticamente imposible contar la historia de todos los personajes que hay aquí, que hay muchísimos, bueno, algunos de la historia de Motril, pero bueno, algunos citaremos, porque si no es imposible, ¿no? Porque evidentemente nos llevaría años a hablar de cada uno de los personajes, porque además hay personajes que tuvieron una gran relevancia en la historia local, cualquiera de ellos, desde cronistas militares, alcaldes, concejales, médicos, grandes propietarios, banqueros, terratenientes. Tenemos aquí toda la historia de Motril, sobre todo el siglo XIX, y al final de la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad, ¿no? Es decir que incluso, entre comillas, gente de aristocracia, marqueses, políticos, sí. el alcalde madrileño, es decir, que esto es historia pura de la memoria de la ciudad. Yo, aparte, la necesidad de espacio ha hecho que muchos de los nichos se hayan reutilizado, ¿no? Es decir, quizás eso ha hecho perder un poco la memoria de este cementerio, pero bueno, todavía se conserva una parte importante de la memoria de la ciudad. Esto de los cementerios nuevos, ¿no? Yo diría que en los últimos años es cuando la historia también se ha dedicado un poco al estudio de los cementerios. Es decir, antes estas cosas no se estudiaban, pero desde los años 90 aproximadamente muchos historiadores empezaron a estudiar los cementerios. Era algo tan sagrado como que no querían tocarlo. No querían tocar, pero ya cualquier pueblo que tenga un poco de historia tiene su historia del cementerio, ¿no? Porque cementerio es un lugar de memoria, un lugar de recuerdo, donde hay un patrimonio inmaterial que no es solamente el edificio, sino que hay un patrimonio inmemorial de la memoria. Es decir, cualquiera pasa y ve un nicho, los que hemos recorrido papeles antiguos o hemos vivido unos cuantos años ya y pasa por un nicho y dice, oh, este fue director de la Escuela de Arte y Oficio, este fue concejal del ayuntamiento, este fue alcalde de Motril, participó en la guerra de no sé cuánto, este en Cuba, este tal, Marruecos, es decir, que evidentemente, sobre todo porque los que nos dedicamos a la historia de Motril tienen muchos recuerdos de haber visto en documentos antiguos los nombres, y los nombres te suenan, ¿no? Y bueno, y mucha gente que has conocido y que han tenido relevancia en la ciudad, y otros muchos, pues que, como nos pasa a casi todos, que somos irrelevantes, en el futuro pasamos más desapercibidos. Y algunos y que por desgracia a lo mejor la historia se olvida, exactamente, sí, no lo han honrado como lo más merecido, claro, y que han pasado y la historia olvidada, es decir, aquí hay mucha historia olvidada también, ¿no? Aquí hay muchos nichos sin nombre, ¿no? Es decir, o nichos cuyo nombre se ha olvidado ya, es decir, no hay ni familiares ya, con lo cual esa historia personal se ha olvidado, ¿no? Claro. Y es un poco lo que decías tú, que intentamos recuperar, un poco el valor de esto, ¿no? El valor de este campo santo de Motril, que no solo hablamos de arquitectura, porque también tiene sus rasgos arquitectónicos, pero sobre todo tiene memoria, sobre todo la memoria de la ciudad. El contenido. Y bueno, si bien esta parte del patio ya lo hacíamos en nuestro programa anterior, veíamos a la familia Rabasa, hablábamos de tantas y tantas personas, como decimos, reconocidas, ¿no?, que están aquí, y nos encontramos también, pues precisamente pasábamos por la familia González Carrascosa, donde aquí, Manolo, tenemos un alcalde motrileño. No lo vamos a hacer cronológicamente, esto de repasar los alcaldes, porque luego cuando pasemos a la otra parte del patio estarán allí pues Díaz Moreu, Emilio Garballo, etcétera, etcétera. O sea, alcaldes que, si bien te parece, podemos hacer también una mención, recuperar esa historia, dedicarle unos minutitos, por ejemplo, a don Escribano Castilla, ¿no? Que yo creo que Juan Antonio Escribano Castilla. Don Juan Antonio Escribano, lo digo porque sobre todo la gente
es la memoria más fresca, ¿no? Sí. Yo creo que todavía la gente lo reconoce, lo conoce, tienen recuerdos de él, tenemos todavía nombres puestos del que si el estadio, etcétera, etcétera. Juan Antonio Escribano Castilla. Pues alcalde de Motril de los años. ¿Tú lo conociste? Yo lo conocí muy bien y tengo gratísimos recuerdos de su persona. Alcalde de Motril de los años 60, donde él tuvo una labor muy importante, que era modificar esta ciudad. Modificar. Es decir, yo me acuerdo que escribí el prólogo que su hijo, del libro que su hijo Juanjo Escribano hizo sobre su padre, y un poco sus memorias, sus recuerdos sobre su padre. Yo el prólogo lo decía, le tocó cambiar la ciudad, es decir, es cuando Motril da el paso de pueblo a ciudad. Y fue tan grande el cambio que el Motril de los años 70 es irreconocible con respecto al Motril de los anteriores, de los años 50. Fue la época de desarrollo urbanístico, que podamos discutir si es de una manera o de otra, pero eso da lo mismo ya en el tiempo. El desarrollo urbanístico, el desarrollo se pone la celulosa, que aquello fue un revulsivo total. Motril se abre un poco al tema turístico, se introduce pues ese Motril en la modernidad, es el cambio. Estamos hablando de institutos, estamos hablando del colegio menor, estamos hablando de un montón de cambios que sufre la ciudad, y es una ciudad que en los años 60 sale de ese pueblo que venía arrastrando pues desde los años 40, años 50, está tan atrasado en el tiempo y tal, y se moderniza a pasos agigantados. Y bueno, pues a Escribano le tocó pues ese momento histórico donde la propia nación estaba desarrollando su época del desarrollismo, ¿no? Hacía la época del desarrollismo, pues a él le tocó pues también esa época. Y bueno, pues la verdad es que un cambio en la ciudad fue muy, muy importante. El cambio de los años 60, del Motril de los 60 a los 70, estuvo Juan Antonio Escribano hasta el... Puede ser uno de los alcaldes que más ha influenciado yo creo que el cambio, ¿no? Ese cambio tan rápido. Sí. Todos, lógicamente... Sí, evidentemente todos hicieron su parte, ¿no? Su parte, pero ¿no? También muchas veces cuando te toca... Pero le tocó ese cambio, es decir, el país estaba cambiando y Motril estaba cambiando. Todos recordamos las Semanas Verdes, ¿no? Aquello fue un revulsivo impresionante para la ciudad, ¿no? También a Escribano le tocó cambiar las fiestas de octubre a agosto. Es verdad que se duplicaba en aquella época, feria de octubre y fiestas de agosto, con más visión turística quizás de la ciudad. Todavía éramos el kilómetro cero de la Costa del Sol, el kilómetro cero. En esa época, un nombre que le puso Paco Pérez, cronista oficial, y que también está enterrado en este cementerio, ¿no? Y le tocó un cambio muy importante. Además fue un hombre muy cercano con la gente, ¿no? Por eso es tan de tan buena memoria en la ciudad, ¿no? Fue muy cercano y además... Yo te voy a decir eso porque mucha gente decía, a los de izquierda decían que eran muy de derecha y los de derecha decían que eran muy de izquierda, ¿no? Sí. Aunque estaba dentro de... Estaba dentro, bueno, era un alcalde de la época que le tocó vivir, claro, ¿no? Es decir, que uno es cuando uno era muy del pueblo, muy de la gente, muy de las personas. Fue un hombre muy cercano. Cosas, tenía rasgos de simplemente quería... Vamos, yo hablé muchísimas veces con él, precisamente tomaba café con él muchas mañanas, y sí que me contó grandísimas cosas de la historia de Motril, de aquellos años, cómo se hicieron las cosas y tal. Y es un hombre que sintió Motril y sintió su pueblo y ya está. Es decir, sencillamente le tocó ser un alcalde en una época porque la única ideología que había era la franquista, pues fue alcalde franquista. No tiene mayor trascendencia en ese aspecto. Y fue una época, como yo lo digo en el libro, es el alcalde de una época que le tocó vivir. Ahora le hubiera tocado a lo mejor de otro planteamiento, ¿no? Pero en la época que había era lo que había. Y bueno, pues sí que consiguió pegarle a Motril un giro. Es decir, yo me acuerdo, y todos nos podemos acordar, de cuando se ponen los primeros semáforos en Motril, lo pone Escribano. Aquello fue una revolución. Nadie había visto un semáforo, a no ser que fuéramos a Granada, y no había visto un semáforo en Motril. Ya Motril era Granada, ver un semáforo. Claro, ya Motril era la capital, había semáforos, ¿no? Pero revulsivos como el tema de las Semanas Verdes, el gran revulsivo de la celulosa, la construcción de la zona de la calle ancha, el colegio menor, el instituto,
Es decir, fue unos años 60 de gigantesco cambio en la ciudad. De un paso adelante por fin Sí. de Motril, ¿no? Que siempre Sí, Motril era una ciudad que estaba perdiendo población y empieza a recuperar población. Es muy curioso, ¿no? En esos años empieza, quizás por el, digamos, por el tirón de la celulosa o... Eso te iba a decir, ¿fue verdad esa famosa frase mítica de mono o bikini? No, Porque no, yo he escuchado de todo. en ese contexto no. No, ¿no? No ese contexto típico que después muchas veces la prensa lo publicó y tal. No, vamos. Eso sirvió un poco como reclamo, sí, pero se intentaba todo, se intentaba con turismo y se intentaba industria, ¿no? Aquí había que pelear por todo. Otro revulsivo fue, por ejemplo, conseguir la instalación del radar del ejército en el Conjuro, que trajo mucha población a Motril, de tipo militar, que también trajo riqueza a Motril, trajo dineros a Motril, y bueno, en la época del desarrollo de los años 60 del comercio motrileño. Motril siempre tuvo buen comercio, pero los años 60 fueron muy buenos en ese aspecto, ¿no? Y la época donde se asfaltan calles, se iluminan calles, es decir, también obras públicas. De la playa, los árboles. Eso eran anteriores. Eso fue un poquito años anteriores. La celulosa, porque yo creo que la celulosa gente lo reconocen. Sí. Escribano, celulosa. Sí, es la época en que se hizo... Su mayor logro, sí, en la época se hizo celulosa. Celulosa fue un auténtico revulsivo de la economía. Era una fábrica de ese calibre a Motril. Motril estaba dedicado fundamentalmente al tema de la caña de azúcar y poco más. Y las fábricas azucareras, que ya quedaban pocas, el Pilar y alguna otra más, de Cienfuegos y tal, unas pocas fábricas. El que Motril se instalara por el INI, la fábrica de Pamel, pues fue una auténtica revulsiva, cantidad de puestos de trabajo, ¿no? Eso influyó muchísimo y también le pilló la época del boom de la construcción, ¿no? Es decir, que también fue unos años de una construcción muy intensa en la ciudad. Es verdad que la ciudad pierde en los años 60, pues, y ya continúa 70 y 80, pierde pues prácticamente la visión del Motril del principio del siglo XX, que se había mantenido intacto. Motril es que había crecido poquísimo, pues había incluso durante la primera parte del siglo XX había sufrido pérdida de población, ¿no? Y en los años 60 empieza a recuperarla, ¿no? Se convierte en un polo de atracción. La relación con Balduino y Fabiola. La relación con Balduino, los intentos turísticos, es decir, que fue un hombre que le tocó vivir y además una época le tocó vivir de desarrollo y además intentó pelearlo por su ciudad, es decir, que es lo más importante. Y lo importante que yo creo que es cuando nos pasará todo, o que querremos todos cuando nos encontremos por aquí, que se nos recuerde con cariño, ¿no? Sí, claro. Sea de un lado, de otro, de tal, pero al final se nos recuerda, yo creo que a Juan Antonio Escribano Castilla, con muchísimo cariño, ¿no? Se le recuerda con hombre, por eso era un hombre cercano, ¿no? Y además como yo digo, es que fue un año, los que lo vivimos lo notamos, ¿no? Es decir, como Motril cambió. Es decir, lo cambió de una forma radical, es decir, la conversión de pueblo a ciudad, ¿no? Es decir, fue esos años, ¿no? Y bueno, pues un alcalde y la corporación y sus corporaciones pues intervenieron. Que supo tener la visión y la mano izquierda y derecha, ¿no? De derecha, sí. O sea, la mano izquierda y derecha para llevar a uno y a otro, ¿no? Porque al final había que llevarlos a todos, ¿no? A todos. A los suyos y a los que no eran suyos. Yo creo que fue un buen alcalde, en la época que le tocó vivir, lógicamente, fue un buen alcalde de la ciudad y por eso además es recordado, ¿no? Yo siempre lo recuerdo de niño me acuerdo perfectamente, cuando el asfaltado y la iluminación del camino a las cañas, yo lo recuerdo visitando la obra y lo recuerdo pues perfectamente, ¿no? Estaba siempre muy preocupado que hay que arreglar Motril, que hay que intentar, porque hay pocas luces, hay pocas, y evidentemente era una ciudad que estaba muy atrasada, ¿no? Y bueno, pues fue esa época y Juan Antonio Escribano Castilla fue el protagonista el gran protagonista, porque es verdad que luego con el tiempo todo nos parece muy fácil. Bueno, sí, parece que vienen las cosas solas, pero tenemos la memoria corta, ¿no? Claro, y hay que tener la visión en ese momento de saber hacer las cosas, tender manos al lado y lado y saber encauzarlo todo, ¿no? Después vinieron los otros alcaldes que también trabajaron mucho, antes otros alcaldes, quizás las condiciones de los 60 fueron distintas a los alcaldes de los años 50, de los años 40, que fueron muy duros en Motril, muy complicados, pero a Escribano le tocó la época del desarrollismo en España y supo aprovecharla para ver que meterse tarea para su pueblo, y ya está. Que yo no era alcalde, yo había sido ya
en 2 etapas concejal, en la segunda etapa con don Enrique Montero, en paz descanse. Y con don Enrique Montero yo sabía ya mucho de las penurias municipales. Era un hombre que hacía de las pesetas, hacía duro. Es decir, pagó una cantidad de deudas que tenía el municipio. Entonces yo sabía todas esas penurias porque había estado conviviendo y viviendo con él. Y como sabía lo que daba de sí en el aspecto económico mi ayuntamiento, pues se me presentó la oportunidad de decirle al gobernador, aprovechando que iba a haber una legislatura, digo, yo acepto la alcaldía a condición de que se me nombre procurador en Cortes, representante de los municipios de la provincia, que luego fue reelegido por segunda vez y por tercera, pero ya por el tercio familiar. Estuve más de 10 años posiblemente entre una y otra, ganando 1.200 pesetas cuando entré y 5.000 pesetas mensuales cuando salí. De alcalde, por supuesto, nada. Bueno, entonces, sabiendo todas esas cosas, lo único que yo pensaba es que había que apretar el acelerador a fondo, el acelerador de la imaginación. Había que sacar dinero donde fuese y como fuese. Y entonces me incrustaron en 2 comisiones de carácter fijo, la de Agricultura y la de la Vivienda. Y yo, la verdad es que en el escaño mío, en los 10 años, quizás no me habré sentado 10 veces, porque lo que hacía era acechar al ministro del ramo que me agradaba, porque tenía que empujarle a algún proyecto que había por hacer. Y entonces, pues eso fue lo que me permitió el hacer obras fundamentales, sobre todo la más importante para mí, la que más me preocupaba, la que más problemas me causaba, la que no me hacía descansar, era el agua que se llamaba potable, que estaba en la fuente de Don Alonso, en el Tajo de los Baos. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues eso, creando la primera medalla de oro, llevándola al jefe del Estado, y algo nos preguntará, efectivamente, después de hacer el ofrecimiento, la fotografía de rigor con las corporaciones, después de eso viene la pregunta, ¿qué problemas tenéis? Problemas, el agua potable. Montones. Hombre, pero si el agua potable, si eso es rentable, si eso se hace un proyecto, sí señor, es rentable, se ha hecho el proyecto, está aprobado técnicamente, tiene todos los sacramentos, pero resulta de que cuando vamos al Banco de Crédito Local de España, como no tenemos garantía crediticia, no nos dan el dinero. Al ministro que está al lado, ministro, encárgate de eso, que yo también me voy a encargar. Y aquella misma noche, a las 2 de la mañana, don José Fariña, director del Banco de Crédito Local de España, me llama por teléfono, yo estaba tan tranquilamente durmiendo en el hotel, y me dice, oiga usted que sea la última vez que usted le dice al jefe del Estado que yo no le doy dinero más que a los ricos. Yo le doy dinero al que sé que me lo va a pagar. Bueno, usted perdone, pero la realidad es esa. La realidad es esa, que usted le da dinero al que sabe que, y como no tenemos garantía, pues tenemos siempre ahí tantas cortapisas. Dice, bueno, mañana tiene usted telegráficamente una orden de ingreso en el Banco Hispanoamericano de Motril de 25 millones. Pues desde aquí un enorme besazo a toda la familia y a todos los González Carrascosa, porque hay que recordar que al final eran familias muy unidas y están... Bueno, pues están todos aquí precisamente en este mausoleo. En este caso, bueno, el menor de los hijos que está en otro sitio, pues ya por José Luis, Juanjo, que fue gran amigo mío, Juanjo Escribano, y el cual yo le hice el prólogo, como decía, del libro de la biografía de su padre que escribió, que no era biografía, que era más bien su recuerdo de la infancia y de... que es un libro muy bonito, que es muy curioso. Porque lo vivió en primera persona. Lo vivió en primera persona. Y mira que Juanjo era guerrillero. Era guerrillero. Bueno, pues vamos a seguir, nosotros vamos a ir desplazándonos hacia la otra parte de este patio. Vamos a pasar por la capilla. Vamos a pasar la capilla, que es muy curiosa, y tuvo una historia muy curiosa. Manolo, que originalmente sería una capilla más pequeñita, ¿no? Sí, sí hubo capilla, porque no lo sabemos. Esta capilla es de cuando se construye este primer patio. La capilla tiene su historia, ¿no? Se hizo justamente enfrente de la portada del ayuntamiento. Justo a la entrada, claro. Justo a la entrada estaba la portada y enfrente a la capilla. Y justo al lado de la puerta original, seguramente,
que daba paso al segundo patio, al cementerio original. La capilla se hace, el proyecto original es de José Díaz de Losada, que es el mismo arquitecto que hace el ayuntamiento, perdón, que hace el primer patio del ayuntamiento, el primer patio que estamos ahora mismo. La capilla es muy ecléctica, ¿no? Es decir, también la harían con poco dinero, yo supongo que tampoco lo hicieron con mucho dinero, y es muy ecléctica, no tiene decoración, tiene una entrada adintelada, un arco de luz en la primera parte, no tiene ni frontón, es decir, es muy simple de trazo. Pero costó mucho trabajo construirla, que es muy curioso, ¿no? Porque cuando en 1872, se empieza en 1863, en 1872 se pierden los planos y no se sabe qué hacer con la capilla, porque los planos originales de Díaz de Losada no se encuentran y el ayuntamiento no sabe qué hacer con la construcción de la capilla y le encargan la corporación con un valor de 2.300 pesetas, que era dinero para entonces, a la construcción a otro arquitecto. Precisamente es el alcalde de la República, de la Primera República de 1873, que se llamaba Francisco Hernández Martín, el que decide terminar definitivamente la capilla. En intermedio de las obras interviene otro arquitecto del ayuntamiento, las obras no salen bien, y curiosamente en 1873 le encargan la terminación de la capilla a Antonio Díaz de Losada, el hijo del primero que empieza a hacer la capilla, y bueno, pues ante los fallos constructivos que había tenido el anterior arquitecto municipal, tienen que derribarla entera y empezar a hacerla de nuevo, es decir, que indudablemente las obras debieron concluirse sobre 1876-77 aproximadamente, y es muy simple, es decir, es una capilla pues, que no tiene ninguna decoración. Si la podemos ver por dentro, es una capilla casi cuadrada, con capilla mayor, en la parte también muy poco profunda, cubierta con bóvedas sobre pechinas, y muy simple en decoración, muy austera en todos los aspectos, solamente la parte del fondo, el sitio donde debió estar, se coloca el altar, y la parte del retablo, que no sabemos si este es el original, o fue algún cambio, pero indudablemente la capilla es muy ecléctica, es una bóveda sobre una planta cuadrada, y poco más, sobre pechinas y poco más, no tiene, y un pequeño arco toral que da paso a una capilla mayor muy poco profunda, con 2 gradas para subir y ya está, es decir, la simetría absoluta, austeridad absoluta, línea recta, excepto los arcos y poco más, ¿no? Es decir, no hay realmente un desarrollo arquitectónico, y muy limpia de decoración, todo paredes blanqueadas, alguna cornisa en las pilastras, era una cornisa, pero una cornisa muy mordurada, pero muy simple también, ¿no? Y poco más, ¿no? La capilla no tiene, a pesar de esto, para construir esto tardaron 10 o 12 años, ¿no? Es decir, que fue complicado hacer esta capilla, ¿no? Cuesta entender, ¿no? De que ha sido una cosa tan sencilla y que tuviera incluso sus fallos, tuvieran que hacerla de nuevo. Retirarla, hacerla de nuevo, es decir, que fue una capilla complicada de hacer, aunque el espacio es muy pequeño, ¿no? Porque aquí, curiosamente, no está pensada. Otras capillas de cementerio están pensadas para que la misa de entierro se haga en la capilla del cementerio, y aquí no está pensada para eso, porque aquí no hay espacio ni para poner un ataúd, ¿no? Es decir, que evidentemente, pues bueno, hay un poco más, se puede hacer, y de hecho se hace algunas veces, pero poco más, no hay realmente una iglesia con prestancia, como se hacen en Motril las cosas, como un poco prestancia a todo, o como se hicieron, ¿no? Es decir, como un poco prestancia a todo, porque todo muy austero, en Motril todo muy austero. Recordemos que estas mismas líneas las tenemos en el Teatro Calderón, en la fachada del Teatro Calderón, que es la forma de construir de los Díaz de Losada, ¿no? Y curiosamente las formas son las mismas, es decir, si contemplamos la entrada del cementerio nos recuerda el modelo de la fachada del Calderón. Ese es el modelo tradicional de los Díaz de Losada, ¿no?
se hace con poco dinero, supongo. Da la impresión de que se hace con muy poco dinero, se hace con dificultades. Y eso da pues que la capilla sea pues, una capilla muy pequeñita, muy austera. Sencillita. Sencilla pero necesaria. Sí, necesaria, tan de culto con sus sacristías en la parte lateral lateral izquierdo de la capilla, pero con muy poca decoración exterior, ¿no? Es decir, nada, prácticamente ni siquiera se enmarca la puerta como hacen muchas veces. Muchas veces las puertas se enmarcan con pilastras o cualquier elemento de decoración, pero aquí no, aquí está todo muy limpio. Todo sencillo. Sí, un arco de luz en la parte superior y poco más. Y poco más. Bueno, pues nos queda esta parte del patio 1, que si te parece lo vamos a dejar para la semana que viene. Y es que, como bien están viendo ustedes, nuestra visita en la Alquería aquí a nuestro Campo Santo estira para muchísimos programas, porque no se trata solo de arquitectónicamente comprobar bueno, pues cuándo, las fechas, etcétera, ni los modelos, como digo, arquitectónicos de nuestro Campo Santo, sino también de recordar la historia precisamente de las personas que moran aquí con nosotros. Hemos estado recordando nada más y nada menos que al señor Escribano Castilla, ¿no?, alcalde de nuestro municipio, y lo hemos recordado con muchísimo cariño, pero yo estoy seguro que la semana que viene, en este mismo programa de la Alquería, en esta zona, también en este patio, vamos a encontrar, como decíamos, a Emilio Garballo, a Díaz Moreu, etcétera, etcétera, algunos alcaldes también, y otras personalidades que seguro que vamos a recordar con todos ustedes. Como digo, aquí en la Alquería, la semana que viene, así que no nos falten. Adiós.